Ok, pues vamos con ese texto que dice aquí, Text on Expats, que suena un poco ahí, un poco raro, pero bueno, ahora vemos qué significa eso. Bueno, ya hemos hablado un poco entonces de cómo hay que aproximarse a un texto, ¿no? Es decir, de que lo recomendable a la hora de leer un texto y tal, ¿no? El título, la pasada del texto, etc. Bueno, este texto es un poco diferente, de los primeros, quizás el primero ya con cierta entidad que hacemos, porque tenemos fotografías, tenemos una primera introducción, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo normal es que lo habitual es que los textos sean como vimos en el modelo. Título y el texto en sí. Bueno, expats, the expat files. ¿Qué es eso? Vamos a ver primero la introducción, ¿vale? Y nos da un poco la idea de qué es eso de expats. These people are British, but they don't live in Britain anymore. They live in other countries. They are British expatriates or expats. The expat files looked at the lives of different British expats around the world. Aquí, aplicando un poco la técnica que decíamos, yo leo esto primero y tengo que quedarme con la idea general. ¿Qué me cuenta ahí? ¿Cuál es la idea general? ¿Qué es lo que me tengo yo que quedar? La migración de los británicos a otros países de... Exactamente, es decir, gente que es británica, que como el país es insoportable, se ha ido. No se lo merece, ¿eh? Uf, sí, es que como empezamos a sacar el tema de los británicos... Brexit, ¿sabes? Sí, no sí. Ahí, pero ellos sí Estoy de acuerdo contigo, Luis, Pedro. Pero bueno, bueno, de repente yo aquí estamos en eso y era alguien que está casado con un británico. Y no hablo de las personas en concreto, sino tal. Bueno, efectivamente, después de haber leído esto, lo que tenemos que hacer es efectivamente lo que comentaba aquí Luis Americano, es decir, que el texto va a hablar de gente que es británica que ya no vive en Gran Bretaña, ¿vale? Luego aquí te habla de anymore, around the world. ¿Eso qué es? Entonces, expat, ¿qué significa? Expat es la forma corta, short form de expatriates, expatriado. Expatriado, que es el término para esta gente que, pues eso, que te vas de tu país a vivir a otro. No, porque esto es gente que voluntariamente, porque quiere, porque dice, bueno, para mí me gusta más otro país, no porque por necesidad tenga que saber que es el término immigrants. ¿Ok? Es que en español es igual, expatriado. Expatriado. Great. Bueno, siempre hay que aprovechar antes de leer los textos en sí, aquello que nos ofrece, los recursos que tengamos. En el examen solo va a ser el título. En varios de los que hagamos aquí va a haber también fotos, que siempre está bien, ¿no? Aquí tenemos una primera, pues con Sandra, nos habla de que es student, es from London y que ahora está en US, que es United States. Y también tenemos a Carl and Anna. I don't know if it is either or either. They are retired. Vienen de Liverpool y, por supuesto, están en Spain. Aunque esto ya se acabó. Sabes que con el Brexit, al no ser ya comunitaria, ya no tienen el estatus y tal, y solo pueden residir 3 meses seguidos, 90 días. Y si no, pues eso ha hecho que haya muchos británicos que estén vendiendo las casas y eso, pues claro, ya no le sale a cuenta. Ok, so tenemos un montón de información antes de meternos ya a leer los textos en sí, que van a hablar de estas personas, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Ok, bueno, pues ahora sería el momento de pasar a la lectura del texto. O sea, lo vamos a hacer un poquito más lento y tal, pero porque yo lo leo, etcétera. Pero recordad, cuando os enfrentéis vosotros solos a esta primera lectura, tiene que ser una lectura que no es de atropellada, pero tampoco de recrearte en ella. Porque no es necesario, porque no puedes gastar todo el tiempo en eso. Y porque leyéndolo de una manera, digamos, con cierta soltura y tal, te quedas con la idea general, que es lo que necesitamos en esta primera fase, ¿vale? Pues vamos a ello. Responden a 2 preguntas. La primera es, how is your life different? Empezamos con, tengo la memoria de Dori hoy, con Sandra.
I go to an American university in Seattle. I have a very American life now. I have a big car and a big house. I live there with 3 friends. I eat a lot of Mexican American fast food. I have friends from here and from South America. And how is your life similar? I drink lots of tea. The Americans say I'm typically English in that way. I have my dog, Chelsea. That isn't very different because lots of people here have dogs. Okay? And now, Carl y la otra mujer. That's right, thank you. How is your life different? Okay, we don't work now, we're retired. We don't live in a house. We live in a flat in Malaga. We eat outside every day. That's different. We love Spanish food, como no. We don't have our cats here. And how is your life similar? Lots of English people live here. We have English shops and we read English newspapers. We watch the BBC on satellite television. We don't have an English garden, but we have plants on the balcony. We speak a little Spanish. We go to language classes every Thursday. Si yo preguntara así en una frase, ¿de qué te hablan estos textos? De la vida de Sandra en América, de la vida de estos jubilados en Málaga. Esa es la idea general. Y con eso, con esa información es con la que ahora tenemos que pasar a la siguiente fase. Hay muchos datos, claro, de las casas, del perro, los gatos, no sé qué. Pero, ¿esos son necesarios? No lo sé, porque yo tengo que ver los ejercicios. Si los ejercicios, si a lo mejor en una pregunta de un ejercicio me hablan de, oye, ¿tiene perro? Pues entonces sí me tengo yo que fijar en el texto. Pero si no, ese dato me da igual. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo de siempre. No os obsesionéis con entenderlo todo porque no es necesario. No es necesario, lo que comentábamos antes. No hagamos las cosas más difíciles de lo que tengan que ser. Ok, let's have a look at the activities. Tenemos true or false y tenemos questions and answers, ¿vale? Como estamos empezando. Sí, vamos a presentarlo, ¿vale? Yo lo que propongo es eso, hacerlo tranquilamente y tal, sobre todo este que es el primero, y la próxima semana lo revisamos. Ya digo, la semana que viene, cuando estemos, sobre todo en la segunda, pregunta, recordad. Intervenir, proponer, que de hecho, sobre todo desde casa ya lo han estado haciendo. Oye, ¿esto se puede decir? ¿Esto está? ¿Vale? Bueno, la primera es parecida a la del otro día, la de true or false, ¿ok? No, esas no, Nazaret. Esa, como esto está tomado de un libro de texto, y esas son, porque, bueno, lo ideal en una clase es que primero se comentan esas, a través de esas preguntas, es como primero un intercambio oral y tal, ¿no? Para eso sirven esas preguntas, así que no es necesario. True or false. Igual que el de que vimos de modelo. Pero este tiene una salvedad. Say if the following sentences are true or false. Correct the false ones. No solo quiere decir siempre del falso. Si es false, correct it. That's right. Sandra studies in America. She only has got English friends. American people love dogs. Carl and Anna work very much every day. They also like animals. They don't speak Spanish very well. Cuando hablamos de corregir, no hay que elaborar nada, sino que tomar la parte del texto y en donde te dice que eso es falso. ¿Vale? Y la siguiente, ya sí, esta es la típica que ya estamos empezando a hacer, ¿no? Answer the following questions, write a complete sentence. ¿Vale? Ya hemos visto, ya comentamos al principio de la sesión de hoy, de lo de leer las preguntas, entenderlas y tal. A ver, eso sí, es muy importante que las preguntas las entendamos. Aquí sí que nos podemos escapar. ¿Vale? Hay un truco que es este de las keywords, lo que decíamos, ¿no? De las palabras clave que nos pueden ayudar y tal. Pero la pregunta hay que entenderla, hay que saber qué tengo que buscar. Porque si no la entiendo, entonces ya ahí sí que va el ejercicio. A ver, lógicamente, lo normal es que las preguntas que te hagan en el examen contengan vocabulario, estructuras, etcétera, tiempo verbal, lo que sea, decir, adecuado a lo que hayáis estudiado al nivel y que no tenga una dificultad excesiva en entender lo que os pide.
¿Vale? Pero sí es importante entenderlo. Do the people in text live in Great Britain? Why? Why does Sandra say her life is very American now? What is Sandra's favorite drink? Do Carl and Anna usually eat at home? Why? Can they buy English products where they live? Why? Y entendete el why este de las preguntas de sí o no, como, oye, explícame una razón, dime algo para que yo sepa que lo que has dicho es sí o no, o por lo que has dicho sí o no. Todas, como dice en el enunciado, complete sentence. No podéis responder ninguna, ni las de sí o no, ni la otra, sin que haya una frase completa. ¿Vale? Ok, paramos aquí la grabación.